Hola, ¿qué tal? Este vídeo es una continuación de la cata que hicimos sobre refactor a polimorfismo. En aquella cata empezábamos con una clase Parrot que manejaba el comportamiento de varios tipos de parrots, de loros, que aparte eran pues completamente diferentes en cuanto a las propiedades importantes que tienen y tal. O sea, su comportamiento se definía por los métodos getSpeed y getCry, pero cada uno se configura en su creación de manera diferente. Es decir, que el problema que teníamos con la clase Parrot era que llevaba un montón de variables que no se tenían que usar en todos los casos, etcétera. Entonces la solución es el uso de polimorfismo, es decir, partir en este caso de una interface, de la misma interface que define qué comportamientos esperar. Cada clase de Parrot se define con su propia implementación totalmente separada. Para poder instanciar el Parrot en el que estamos interesadas, usamos una factoría. La factoría, como sabemos, es un patrón en el que un objeto sabe cómo construir objetos de una familia, en este caso de una familia de clases que cumplen la misma interface, pero podrían ser sus clases de una clase extendida, lo que fuera. Y como veis, pues según el tipo se instancia un objeto u otro. Esto nos permite hacer que el sistema sea más abierto a extensión, dado que ahora, para añadir un nuevo tipo de loro, lo que hago es añadir una nueva clase con las características que sean. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a copiar la clase, vamos a llamarle por ejemplo Asian Parrot. Y pues que tenga unas prestaciones diferentes, ¿no? Vamos a suponer que esté mucho más rápido y lo que hace es un sonido que sea así, ¿vale? Cualquier cosa. Vale, entonces para incorporar este Asian Parrot al sistema, yo lo que tengo que hacer es modificar un par de sitios. Uno que sería el Parrot Type Enum, por ejemplo. Asian, que vamos a llamarle 3. Y tendría que modificar también la factoría para añadir la nueva línea. Claro, aquí empezamos a tener un poquito de problema. Que vale, que en este ejemplo pues siempre es como más, no se nota mucho, pero es el hecho de que yo he tenido que modificar, o sea, bien solo he tenido que añadir la clase Asian Parrot, pero he tenido que modificar la factoría, parte del Parrot Type Enum, pero bueno, esto quizás sea menor, simplemente es una clase utilitaria y podría probablemente hacer otras cosas. Pero modifico la factoría, es decir, la factoría sigue estando abierta a modificación y no está abierta a extensión. Por lo tanto, la factoría es un poco una pequeña violación del principio Open Close. Esta situación dio lugar en el anterior vídeo a un comentario precisamente sobre este punto, ¿no? Si no ocurre esto. Y entonces, bueno, por una parte sí que es verdad, ocurre. Lo que pasa es que puede ocurrir también que en nuestro caso pues no sea tampoco importante. Primero porque esto ocurre en la factoría, con lo cual lo peor que puede pasar es que si yo añado una línea para dar soporte a un nuevo tipo de loro, no pase nada, no afecte al comportamiento del sistema tal como está. Es decir, yo si sigo tirando los test que había, no he creado nuevos, pero siguen pasando y no he roto nada. Y como no estoy tocando en el código de ninguna de las clases existentes en el sistema, pues el sistema va a funcionar igual si usen o no estos Asian Parrots, ¿vale? Es decir, que aunque yo los haya introducido, si nadie los usa, pues no pasa nada. Pero si alguien los usa, pues funcionará correctamente. Y en principio, salvo que me equivocara a la hora de definir qué tipo tengo que instanciar, o sea, qué clase tengo que instanciar en función del tipo de loro que haya pedido, pues salvo eso, pues probablemente el sistema permanecerá bastante estable. O sea, bueno, totalmente estable seguramente. Pero bueno, podríamos plantearnos decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo que hacer modificaciones constantemente aquí?
¿Tengo alguna manera de no, es decir, existe alguna forma en la que yo pueda no tocar la factoría en un momento dado? Y eso es un poco el objetivo del vídeo de hoy. Ver nuevas formas de hacer factorías que puedan ser abiertas a extensión pero cerradas a modificación. En introducción vamos a empezar a imaginar cómo queremos que sea la nueva factoría. Así que vamos a empezar creando un test. Y nuestro test va a ser sobre uno que vamos a llamarle una configurable Parrot Factory, por cambiar el nombre, que no sea la misma. Es que os diga. Parrot Test, bien, el nombre va a ser configurable Parrot Factory Test. Vale, en este test lo que vamos a hacer es un poco diseñar cómo va a ser nuestra factoría, así que de momento empezamos así. Simplemente para tener algo donde trabajar. Ya que de momento pues no lo vamos a tener, obviamente. Vale, yo en principio creo que la voy a instanciar sin parámetros, al menos de momento. Ya veremos qué puedo hacerle. Y vamos a registrar. Vamos a ver cómo querría que funcionase. Yo quiero poder hacer lo siguiente: factory register, pasar un tipo que está expresado, pues, si queréis, para ser más, por ejemplo, European, que es facilito. Y yo lo que quiero es pasarle algo que me construya, es decir, lo que quiero es que esa factoría yo le registre o le pase funciones, en este caso, que me permitan crear el tipo de loro que deseo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría querer pasarle una función que básicamente es capaz de retornar un European Parrot. Vamos a ver. Vale, esto es lo que quiero que pase. A ver, porque esto aquí cuando haces esto es un poco lioso. Esta función pues es capaz de retornar a Parrot. Vale. Entonces, ¿qué debería obtener? Si yo hago lo siguiente: factory create Parrot type en un European, mi Parrot assert instance of European Parrot class my Parrot. Creo que este test es correcto. No, esto no me lo... Vale. Así que bueno, hacemos como siempre. Cogemos esto. Bueno, veis que el test es un poquito grande. Vamos a crearlo aquí ya para que lo cree en su sitio. Vale, no, ahora de momento no quiero que me añadas nada. Y vamos a ir añadiendo los métodos que me los pide. Ups. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, no me pilla bien la Space Parrot class. ¿Por qué? Ah, claro, es factory, no factor. Ostras, estamos buenos. Bueno, muy bien. Vale, lo siguiente que va a pasar es que tengo que añadir un método parrot que va a ser un type. Va a pasar un valor int que va a ser un type. Y en este caso un closure que vamos a llamar un initializer. Le voy a llamar así simplemente por lo que sea. Y esto no va a devolver nada. Y básicamente lo que quiero es guardar esto de esta manera. En
type de esta forma, ¿vale? Y así que declaramos la propiedad que va a ser un array. Vale, seguimos tirando test y ahora debería hacer algo. Necesitamos crear el método create. Igual no es el mejor método, pero el type. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo pueda retornar la ejecución, el resultado de ejecutar la función que he pasado anteriormente. Y que le paso los parámetros. Así que tiro mi test y veo que mi test pasa. Entonces ya tengo básicamente lo que quería hacer. Voy a cerrar aquí, que en principio no me va a hacer falta. Como podéis ver, ya tengo una factoría que es capaz de recibir inicializadores en forma de funciones y que además pues estos inicializadores pues básicamente se guardan y se usan cuando le decimos pues tal. Vale, ahora vamos a ver qué pasa con otro tipo de loro. Vamos a poner aquí, por ejemplo, should instantiate non-type a type of par without. Ok, vale. El siguiente problema que tengo aquí vale, es que hay algunos loros que tienen parámetros. Por ejemplo, el africano, veis que recibe un parámetro, number of coconuts. Claro, esto significa que que la función de creación pues no me vale igual. Vamos a verlo ahora con el test, haciendo un nuevo test de, vamos a copiar y pegar, no es lo más recomendable, pero with one parameter. Ok. Vale, entonces en principio vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a registrar un african, y la función necesitará que le pasemos una variable que se llama number of coconuts. A ver, que esto no se ve. Number of coconuts, que yo tendría que pasarle por aquí, que es un int. Ok, y claro, bien, esto tiene pinta, ¿no? Bueno, tiramos los test. Ajá, y que me encuentro con que, claro, yo no puedo, esto falla, porque la función espera un parámetro que yo no le paso a ningún lado. Así que yo tendría que poder pasarle por aquí a un parámetro, por ejemplo, de number of coconuts, que va a ser 5. Pero que, claro, yo no lo tengo. Vamos a ver entonces cómo puedo modificar la función create. Por ejemplo, pues bueno, puedo pasarle un number of coconuts y pasárselo por aquí. Vale, y esto funciona o no funciona. Bien, aquí me protesta porque aquí me pide parámetros que no le estoy pasando. Bien, podría hacer una cosa, que es decir, bueno, admitamos esto como null para salir del paso. Bueno, y aquí vale, aquí es que estoy haciendo algo que no está bien. ¿Veis? Me falta esto. Vale, que me había despistado. Bien, ahora tiramos los test y vemos qué pasa. Es decir, hemos creado
una posibilidad de que se pueda pasar datos a la función de create, en este caso opcionales. Mi problema ahora es el siguiente. ¿Qué va a pasar? Porque bueno, de momento tengo soporte para 2, pero ahora ¿qué va a pasar si yo me voy por ejemplo, a Norwegian Blue? El Norwegian Blue tiene 2 parámetros que además no coincide ninguno de ellos con el anterior parámetro, así que no puedo ni siquiera usar la opción de digamos, darle una cierta polisemia al parámetro que pasamos ahí. Así que voy a tener que hacer en primer lugar un refactor y darle algunas vueltas a cómo vamos a resolver este problema. Vale, pues vamos a ver entonces cómo solucionamos este problema de que nuestra factoría sea capaz de lidiar con diversos tipos de loros con un número de parámetros diferentes. Esto está representado por este test que ya he preparado con antelación, en el que vamos a pasarle la función inicializadora del Norwegian Blue, pero claro, tenemos el problema de que esta función espera 2 parámetros que además son un flotante y un boolean, y que no podemos pasar a través de create, que lo que espera es un entero. Claro, yo podría añadir parámetros en la función create, en plan, pues no sé, por ejemplo float, voltage, etcétera, boolean is nailed, pero entonces tendría que pasárselos todos también a su vez a los inicializadores, con lo cual tendría que hacer que todos los inicializadores supieran de la existencia de parámetros voltage, nailed, number of coconuts, incluso aunque no los usara. Así que vamos a pasar de esa solución, y vamos a buscar otra un poco más fácil. La manera de pasar un número de parámetros que no sabemos cuál es y a los que nos podemos referir con nombre en PHP sería a través de un array asociativo, que en otros es un diccionario, un hash, o incluso de un objeto. La desventaja del objeto es que tenemos que modificarlo cada vez que añadimos una especie de loro. Pero la ventaja del array es que, del mismo modo que también es mucho más frágil, pero es mucho más flexible. Así que lo vamos a hacer así, vamos a pasarlo con un array de opciones. Como los test ahora mismo van a fallar, para hacer vamos a hacer primero un refactor con los test que no fallan. Así que le voy a quitar la etiqueta de test para que pasen sin problema, estar en verde y saber que no rompo nada. Bueno, aquí en este caso, pues en principio en el European no voy a hacer nada. Lo voy a modificar en el africano, que tiene un parámetro y que es ahora el que me preocupa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que al método create yo le pasaría no el parámetro que espera la función inicializadora, sino un diccionario o array asociativo con las opciones que yo quiero tener, que en este caso sería number of coconuts. Vale, esto es lo que le quiero pasar. Esto implica que aquí en create, en vez de un entero, le voy a pasar un array y le voy a llamar options, que es lo que le voy a pasar a los inicializadores. De esta manera todos los inicializadores deberían esperar o nada, como es este caso, y entonces no hacer nada simplemente, o bien un array de opciones. Y en este caso la variable number of coconuts pues vendría de buscar la existencia de la clave number of coconuts en el array que tenemos, que hemos recibido. Este array es lo que se recibe por create,
¿vale? Se pasa al inicializador y el inicializador con su mesa array busca las claves que le interesan y se las pasa al inicializador. Si lo hemos hecho bien, los test pasarán. Vale. Entonces, ahora, ventaja de esto, puedo pasar las opciones que quiera o necesite, con tal de que sepa cuáles son. Así que para ver esto vamos a modificar pues este caso en la misma línea, es decir, la función entonces solo va a recibir un array de options y lo que vamos a hacer es esperar. Vamos a ver si options, vale. Oh, perdón, que he metido $1 de más, así. Y este es lo mismo. Vale. Y ahora aquí vamos a pasar al diccionario con las opciones en las que esa función espera. Vale, es nailed. Bien, esto debería... vamos a verlo así, que se ve mejor. Esto de test ahora debería pasar, así que vamos a etiquetarlo como test. Vale. ¿Qué hemos hecho? Simplemente aplicar el mismo cambio que hicimos aquí, pues lo aplicamos aquí. Ahora que ya el método create recibe un array de opciones. No, por cierto, esto está mal. Vale. Pues en principio todo debería pasar. Así que vamos a tirar todo el set. Y vemos que pasan los tests. Es decir, podemos construir los que no tienen parámetros y los que tienen un número indefinido de parámetros. En la parte anterior pusimos el ejemplo de la SimParrot para pues, poner un ejemplo eso de que simplemente añadiendo una clase podríamos añadir comportamiento al sistema, en este caso a través de un loro nuevo. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ver que ahora el loro nuevo se puede instanciar y funciona. Así que volvemos a tirar todos los tests y vemos que pasan los 4 tests. En resumidas cuentas, ¿qué hemos construido con esto? Hemos construido una factoría que básicamente se puede modificar su comportamiento simplemente creando código nuevo. En ningún momento tenemos que modificar el código existente. Y para probarlo vamos a modificar el test que tenemos de Parrot Test. Y vamos a ver ahora cómo lo haríamos. Y vamos a cambiar esa factoría que estábamos usando hasta ahora por una nueva. Por la nueva, vamos. Factory igual a new configurable Parrot Factory. Y ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar las líneas que usamos para construir cada tipo de loro. Es decir, vamos a inyectarle los algoritmos o funciones inicializadoras que necesita para dar soporte a todos los tipos de loros que tenemos aquí. Vale, y nos queda el último que es el Elysium. Y ahora, en lugar de devolver este que tenemos aquí, el Parrot Factory Create, la original, vamos a usar la nueva. Create, pasamos el tag y para pasar el resto de variables como opciones, vamos a usar la función compat.php, que lo que me permite hacer es esto, que
que es un poco rarete, no es muy estándar, pero para este caso me va perfecto. Esto lo que hace es que me crea un array asociativo con esas keys que son... Espera, vamos a ponerlo de otra manera que se vea mejor. Vale, ¿qué hace compact para quienes no conozcáis? Lo que hace es buscar las variables que tengan estos nombres y crea un array asociativo con estas keys y los valores de las variables correspondientes. Vale, ya tenemos esto. Y en principio vamos a ver que va a haber un fallo, pero vamos a ver que todos los test prácticamente pasan. Hay un fallito por una cosa que ahora ocurre, pero que no tiene ya por qué ocurrir, y es esta, que tenemos aquí un caso de loro que no existe, que es lo que genera una excepción que con este mensaje. Así que vamos a añadir ese código a la factoría, que sería un poco lo que nos queda por hacer. Y es que en el caso de no tener tiráramos una nueva invalid argument exception, será un montón. Vale, con este mensaje vale. Should be enrichable. Si tiramos de nuevo los tests, para los tests, vemos que pasa, porque ya contemplamos ese caso. Vale, pues esencialmente esto ya estaría. Este es un ejemplo de cómo se puede hacer, en este caso es una factoría, o en general cómo se puede hacer que un código pueda cambiar el comportamiento pero sin modificarlo, y básicamente es a base de inyectarle ese comportamiento en forma de una función que pueda llamar en el interior. Aquí en este caso la registramos, pero bueno, pues hay muchas maneras de hacer esto. Esto es básicamente un pattern strategy, solo que con register le decimos registra estas estrategias para crear cosas en función del tipo, básicamente. ¿Algún detalle más? Claro, podríamos preguntar, vale, ¿qué pasa si yo digo, pues paso un loro africano y no paso los valores adecuados de las opciones? Bueno, pues tendría que tener aquí checks para comprobar que están las opciones. Podría usar, por ejemplo, opcionales, de manera que si no existe en este caso, si esto me da null porque no existe, pues hago un default a otro valor. Pues por ejemplo, si voy a crear un Norwegian Blue, por defecto es voltaje 1,0 y es nailed. Y en el caso de números coco, pues a lo mejor lo que puedo hacer es poner, mira, puedes hacer un it, y pues es un it set y ver si está la opción, y si no está la opción, pues tirar una excepción. O sea, eso ya sería un detalle concreto ya de mejora, pero bueno, creo que lo que interesa de este vídeo es un poco ver esta idea, ¿no?, de que podemos crear objetos o clases que son abiertas a extensión y cerradas a modificación, de manera que cuando queremos modificar el comportamiento lo que hacemos es añadir código para introducir el nuevo comportamiento, pero no modificamos nada de lo que existe. De esta manera, esta factoría siempre va a ser la misma, y si tenemos nuevos tipos de loros que introducir, pues lo único que tenemos que hacer es registrar una nueva función que los cree y ya está. Pues nada, espero que esto os haya sido útil.